Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. Entérese, hoy vamos a tratar un tema de suma actualidad, la guerra. ¿Y por qué? Porque el mundo está en guerra. Cuando ustedes escuchan por la mañana las noticias, guerras en todas partes, guerras en Jerusalén, guerras en el Asia, guerra en todos lados. Y en los Estados Unidos hay dos tipos de guerra. Hay una guerra cívica, política, y una subterránea, que no la conocemos pero que luce ser. ¿Quién mejor para hablarnos de este proceso, de cómo surge, señores, el arte de la guerra? ¿Cómo es que hay un personaje en la historia de la humanidad, el general Sun Tzu, que 500 años antes de Cristo escribe un libro, El arte de la guerra, y que ese libro todavía hoy tiene vigencia? Y para hablarnos de ese libro, del arte de la guerra y de su vigencia, hemos traído a nuestro gran amigo, al historiador, profesor de Casey University, Henry Georgette. Bienvenido a nuestro programa, Georgette. Un placer estar aquí. Yo creo que lo primero que se preocupa ese público, igual que yo cuando hablamos de eso, ¿quién es este personaje? Sun Tzu. Sí, Sun Tzu es un personaje, un general chino de una época que en la historia o en la historiografía china se le conoce como el periodo de la primavera y el otoño. Se le llama el periodo de la primavera y el otoño porque hubo unos anales históricos que se llamaban así, anales de la primavera y el otoño, que cubren ese periodo histórico que va aproximadamente de 700 y tantos antes de Cristo a 400 y tantos antes de Cristo. Sun Tzu fue un general que vivió hacia el final de ese periodo que llamamos de la primavera y el otoño en la historia china. Y es el autor de la obra o el tratado más antiguo que existe del arte y la ciencia militar, que en nuestros idiomas en Occidente lo conocemos como el arte de la guerra. Muy interesante. Y existió, porque el problema es verdad, yo estaba hablando con usted y algunas personas antes de este programa, me habían dicho que hay mucha teoría, mucho sobre eso, hay mucho mito. ¿Existió o no existió? ¿Cómo se puede probar esto si existió o no existió? Sun Tzu aparece como un personaje histórico en varias cronologías e historias de la China antigua, pero se ha puesto duda de su existencia histórica porque hay inconsistencia. Y cuando se habla de fuentes tan antiguas, es natural que pueda haber ese tipo de inconsistencias. Como le dije al principio, se dice que él vivió hacia el final de la época de la época conocida como la época de la primavera y el otoño. Ahora, hay gente que dice que en base a sus escritos es más probable que hubiera sido durante una era que vino después, que es la era que se conoce en la historia china como la era de los reinos combatientes, que es desde más o menos el año 500 hasta el año 221 a.C. Entonces, hay problema de cuándo vivió exactamente, o sea, si vivió en esa era o en la siguiente, si fue un general, si efectivamente comandó tropas, como aparece en algunas cronologías, que él fue comandante de un reino que se llamaba el reino de Wu, porque China no era un territorio unificado en esa época, sino que estaba dividido en muchos reinos. Entonces la pregunta es si fue general, si comandó tropas para el reino de Wu, para el rey que era Ho Lu, o si no existió. Si el señor director es tan amable, podemos mostrar la primera de las imágenes que tenemos para el televidente. Esta es una estatua que existe de Sun Tzu. Interesante que esta estatua no está en China, sino está en Japón. Y ya vamos a hablar más adelante de lo que fue la influencia de Sun Tzu, no solo en China, sino en el resto del mundo y especialmente Japón. En la siguiente imagen podemos ver una edición del libro El arte de la guerra, ¿verdad? Presentada en esta manera en una encuadernación de bambú, una obra de arte muy atractiva, ¿no?, en su presentación. En la siguiente imagen, para que veamos lo que es la China de aquella época, porque yo estoy hablando de la época de la primavera y el otoño y la época de los reinos combatientes. ¿Cuál era la situación política? Este es el mapa de lo que sería el norte de China, al norte del río Yangtze, y usted puede ver que ahí aparece dividido en distintas partes. Al oeste aparece Qin, al sur aparece Chu y Wu. Fíjese que ahí pegadito al mar amarillo y al mar de la China oriental aparece algo que dice Wu,
y ahí está la ciudad de Shanghái, o sea, era un centro muy importante. Ahí se supone que vivió Sun Tzu y que fue general de ese reino, o sea, que estuvo luchando contra los otros reinos, muy particularmente el reino de Chu, que aparece a la izquierda, que es bastante grande, ¿verdad? Y los reinos Qi, Jin, Lu, todos esos reinos que vemos allí, ¿no? En el siguiente mapa, o la siguiente imagen, vemos un mapa del periodo posterior a la época en que se supone que vivió Sun Tzu, que es el periodo de los reinos combatientes de China. Esa división que habíamos visto, en la que aparecían una docena de estados o de reinos, se ha ido simplificando, han ido cayendo en el camino distintos reinos y se ha reducido a unos 7 reinos. Entonces la era de los reinos combatientes en China también es conocida como la era de los 7 reinos. ¿Y por qué reinos combatientes? Bueno, porque China era un régimen casi que feudal y estos señores feudales eran una especie de reyesuelos o reyes menores y combatían por el predominio. Entonces estos distintos reinos fueron luchando hasta que al final el que vemos a la izquierda de la pantalla, el que dice Qin, ¿verdad? También pronunciado a veces Qin, es el reino que va a conquistar todos los demás y va a unificarse bajo el reino de ese Qin o Qin. Y de ahí viene el nombre de China, precisamente, de ese reino de Occidente que logró vencer a todos los demás. Por cierto, no es el reino en el que se supone que vivió Sun Tzu. Fíjese que ahí ya ni siquiera aparece Wu o aparece como algo desaparecido casi. Se lo ha comido Chu, el reino que está en verde en el mapa. Entonces, Sun Tzu vivió antes de que se produjera esa unificación de China y si vemos la siguiente imagen, señor director, ese primer emperador que tuvo China fue Shi Huangdi, fue el primer gobernante que pudo decir que gobernaba sobre la mayor parte del territorio chino. O sea, ese surge en la parte verde la parte que estaba al oeste de la exacto, imagen anterior. Exacto. Y esto que usted ve aquí, quizá muchos televidentes estén familiarizados con el famoso ejército de terracota o de arcilla. ¿Existe eso todavía hoy en día? Sí, como no. El turista va allí y puede ver Sí, esto es un museo en China. Usted puede ver estos soldados que fueron hechos para la tumba del emperador Shi Huangdi y están como guardando, haciendo guardia en la tumba. Y lo interesante es que son miles de figuras de arcilla y cada una individualizada, o sea, no es la misma cara, sino que tienen distintas características. Veamos la siguiente imagen, por favor, señor director. Y podemos ver un detalle, aquí vemos un guerrero, este es un jinete, ¿verdad? Y atrás está el caballo. Está en el mismo lugar. Esto es parte, sí, esta es parte de esas figuras de las que hemos hablado. Todo eso se conserva en un museo, bajo techo, para que no... Correcto, se ha ido excavando, incluso ha sido unas exposiciones itinerantes. Muchas de esas figuras han viajado por el mundo y aquí en los Estados Unidos se han presentado algunas de esas figuras de arcilla. Entonces, sí, ¿cómo se mantiene eso para que no se...? Bueno, porque estuvo bajo tierra, eso se ha ido desenterrando. Lo que sí ha habido un cierto deterioro, inevitablemente, y estas figuras de arcilla estaban pintadas, pero han perdido mucho de su coloración, de su pigmento, ¿no? Entonces, sobre si existió realmente Sun Tzu, existe esa duda. Si existió o no existió, porque hay inconsistencias y cronológicas. Pero en la época de Sun Tzu no se hicieron eso, no se hicieron esas... Pues justo posterior, o sea, cuando concluye el periodo de los reinos combatientes y se unifica China. Entonces... Vamos a ir entonces a entrar ya en el arte de la guerra. Sí. ¿O pudiera usted quisiera decir algo anterior a eso? Bueno, simplemente para cerrar el punto de la historicidad, ¿no?, de Sun Tzu, es que en el texto que se le atribuye a él hay referencias a tácticas militares, a organización del ejército que corresponderían más al periodo de los reinos combatientes. Por ejemplo, la figura del general como un oficial profesional que surge de la nobleza, pero que es un oficial, un funcionario, y no es solamente, ya no es el rey que combate, sino que el rey dispone de un cuerpo profesional de oficiales que toman la conducta, dirigen la conducta militar, la operación militar, y que tienen una cierta autonomía. Es decir, el rey manda, pero el general puede tomar decisiones por su cuenta. Entonces, la existencia de una casta de oficiales profesionales. La pérdida hasta cierto punto de la hegemonía de lo que era el carro de guerra. En esa época todavía en China se utilizaban los carros de guerra.
tirados por caballos, por supuesto, ¿no? En el libro del arte de la guerra se nota una mayor preponderancia de la infantería, o sea, el carro de guerra ha ido perdiendo importancia, y eso ocurre precisamente en la época de los reinos combatientes. El número de soldados, en el arte de la guerra se habla de ejércitos de centenares de miles de hombres. Eso solo se produce hacia tiempo después, porque China ha crecido y ha prosperado, las distintas regiones en China han crecido y prosperado económicamente, entonces pueden sostener un ejército de esa naturaleza. Entonces, incluso la referencia a armas específicas, como un tipo de ballesta que se desarrolló en China en esa época, todo eso parece indicar que el libro El arte de la guerra fue escrito durante el periodo de los reinos combatientes y no durante el periodo de la primavera y el otoño. Recientemente en el canal History Channel, creo que fue, uno de ellos, que tiene programas muy interesantes, sacaron cómo China en la época, no sé si coincide, cuando crearon la pólvora, llegó a tener producto de la pólvora hasta una especie de ametralladora que se usaron cuando ni en el mundo se pensaba en ese momento eso. ¿Coincide ese momento de la pólvora, de la creación de esa ametralladora con todo este otro proceso que usted está hablando? No, ¿O fue mucho después? Eso es muy posterior, eso es muy posterior. Pero lo que es indudable es que el arte de la guerra es el tratado más antiguo que existe de lo que es el arte militar. Es decir, si vamos al occidente y pensamos en las obras más antiguas que tratan el tema militar, tenemos por ejemplo a Tucídides, que escribe la historia de la guerra del Peloponeso, pero es una historia, no es un tratado de arte militar, no está tratando de establecer los grandes principios, sino que está describiendo un conflicto, que fue el famoso conflicto, ¿verdad?, la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas, y que ocurre más o menos 100, 200 años después de la época de Sun Tzu, dependiendo de cuándo ubiquemos a Sun Tzu cronológicamente, pero Sun Tzu es anterior. De hecho, el arte de la guerra es parte de lo que en China se llama los 7 tratados militares de la China antigua, de los 7 clásicos, pues, militares. Y el más antiguo y el más importante es precisamente el libro del que estamos hablando, El arte de la guerra. ¿Por qué se le ha dado tanta importancia y por qué hoy usted ha traído ese tema aquí? ¿Cuánto influenció en el resto? Porque estamos hablando de cientos de años antes de Cristo. Correcto. Y sin embargo estamos en estos momentos en el siglo XXI. O sea, han pasado ya 2100 años de todo este proceso. ¿Cómo ha influenciado? ¿En qué momento se nota esa influencia? ¿Cuándo aparece esa influencia? En fin. Claro. Bueno, quizás sería conveniente entonces que entráramos en materia, ¿no? Que habláramos del libro en sí. ¿No? ¿Cuáles son los planteamientos, verdad? Exacto. Bueno, el libro está organizado, es un libro muy compacto, es muy fácil de leer, es un libro breve de lectura amena. El televidente lo puede encontrar en la internet fácilmente si hace una búsqueda Sun Tzu, El arte de la guerra. Como es un libro tan antiguo, no hay derecho de autor y está libremente disponible en inglés, en español y en otros idiomas, ¿verdad? Entonces, el arte de la guerra es un libro muy pequeño, son aproximadamente 50 páginas. Ahora, hay muchas ediciones en las que se le agrega estudios preliminares, en las que hay notas a pie de página explicativas y donde se incluye algo que en China es muy tradicional, que son los comentaristas. Es decir, después de que el arte de la guerra se publica, surgen muchos comentaristas militares que le van agregando anotaciones y acotaciones y explicaciones o adaptando esos textos a la época que les tocó vivir. Entonces, puede usted conseguir ediciones del arte de la guerra que tengan 100 páginas y más, pero el texto en sí es muy reducido. Es como una Biblia militar, donde la gente hace comentarios, la interpreta. Así es. Se crean de grupos de un lado, grupos del otro, interpretando el proceso. Así es. ¿No? Entonces, si tuviéramos que reducirlo, el libro está organizado por capítulos y tiene 13 capítulos. Pero si tuviéramos que sintetizar lo que dice Sun Tzu en un par de máximas, que son las más conocidas por el público, la primera sería: conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo y ganarás 100 batallas. ¿Bien? Y la segunda máxima es: la guerra está basada en el engaño. Entonces, bueno, ¿cómo es eso, no? La primera es: conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo. Si tú conoces tu fuerza y conoces la fuerza del enemigo, tienes la ventaja. ¿Por qué? Porque de todas las actividades humanas, en todas las actividades humanas hay incertidumbre, pero quizás la actividad humana donde hay más incertidumbre y donde la información es más incompleta e imperfecta es en la guerra. En la guerra uno no siempre sabe qué es lo que está pasando, uno no siempre sabe qué es lo que tiene el enemigo, dónde está dispuesto, etcétera, etcétera. Y de hecho han surgido frases como la bruma o la niebla de la guerra,
y el concepto de fricción, que son conceptos que están en von Clausewitz, otro gran historiador, teórico militar, pero que de Occidente y que le tocó vivir en la época de la Ilustración, ¿verdad? Y de los periodos nacionales, donde dicen hay mucha incertidumbre. Entonces, si uno se conoce y conoce al enemigo, uno está en ventaja. Y la otra es, la guerra se basa en el engaño. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que ocultar nuestros preparativos, nuestros planes, nuestra disposición de tropas, nuestros movimientos del enemigo. Y no solo ocultarlos, sino darle una idea diferente a lo que estamos haciendo. Y por eso que se dice el engaño. Entonces, y aunque volvamos atrás, sí. Perdone que lo interrumpa, no hay pero problema. son cosas que se me ocurren y después se me van a olvidar. Normandía es el mejor ejemplo de eso que tú estás diciendo. Cuando se quiso engañar a los ejércitos alemanes, al gobierno alemán, de que íbamos a ir por un lado y después fuimos por otro. Correcto, en la Segunda Guerra Mundial hay ejemplos muy claros, podemos obtener ejemplos muy claros de lo que es el uso de la inteligencia, de la contrainteligencia, el uso del engaño. Por ejemplo, como usted bien señala, en el día D, para la invasión de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, los aliados hicieron una variedad de planes para engañar a los alemanes, para que no supieran por dónde iba a ser, crearon unidades inventadas, ficticias, tanques de plástico y de goma. Continuemos con el arte de la guerra, que lo desvié, pero que me vino a la mente ese ejemplo que el ejemplo está muy al punto y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Entonces, la guerra se basa en esos principios. Hay gente que ha dicho que de cierta manera Sun Tzu y su obra reflejan la filosofía taoísta, que es una filosofía en el fondo pacifista. Entonces, y usted dice, bueno, ¿cómo es posible que una filosofía pacifista se compagine con la guerra? Bueno, pero es que Sun Tzu dice, el arte máximo de la guerra es vencer sin combatir. Ese es el objetivo de un general, es vencer sin disparar un tiro. Bueno, eso es el caso del famoso peligro amarillo. China está venciendo al mundo sin pasar un tiro. Bueno, ¿cuáles son los principios entonces? La planificación, o sea, para Sun Tzu es muy importante la planificación, la inteligencia, en el sentido militar, cuando se habla de inteligencia militar, lo que se está hablando es de saber la disposición, los dispositivos del enemigo. Entonces, conocer al enemigo, como ya hemos señalado, la velocidad, hay que actuar rápidamente, ¿verdad? Y cuando digo actuar rápidamente no quiero decir de manera alocada, sino que la guerra es algo muy costoso. Entonces Sun Tzu siempre está hablando del costo de la guerra y dice, la guerra hay que resolverla rápido, ¿verdad? Y si eso significa sorprender al enemigo, mejor todavía. Y por último, el espionaje. Para Sun Tzu es muy importante el espionaje y el contraespionaje. Él planteó el espionaje. Claro que sí, el último capítulo de su obra, el 13º capítulo, está dedicado exclusivamente al uso de los espías. Qué interesante. Entonces, él señala que, y es parte de saber lo que está haciendo el enemigo y que el enemigo no sepa lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, para Sun Tzu, los espías, por eso es que hay gente que ha dicho, bueno, que es muy contrario, es taoísta, pero a la vez es muy contrario a las ideas de Confucio, que es un contemporáneo, ¿verdad? Y Confucio es una filosofía ética que se centra mucho en la verdad, ¿verdad? Es contraria al engaño. Entonces uno dice, bueno, ese cinismo, esa mentira, pero por otro lado responderían los defensores de Sun Tzu y del taoísmo en general, la guerra es una actividad especial, ¿verdad? Y siempre y cuando sirva para minimizar la duración de la guerra y minimizar los daños de la guerra, se vale. Por eso es que dice el famoso dicho de la guerra y en el amor todo se vale, y es precisamente porque la guerra tiene reglas especiales. ¿Cuál es la vigencia de la obra? Porque los minutos los corren, quedan 10 minutos todavía, pero ahí vamos a ver la vigencia de la obra actualmente. ¿Cuál es la vigencia? Bueno, desde que se publicó esa obra ha tenido una gran influencia, ¿no? Hay gente que ha dicho que ese gran emperador del cual ya mostramos las imágenes anteriores, Shi Huangdi, logró unificar a China porque siguió los preceptos de Sun Tzu. Esa obra se tradujo rápidamente al japonés y ya a comienzos, estamos hablando del siglo VIII, o sea, en los años 700 de la era cristiana, ya esa obra había llegado al Japón y por eso es que vimos la estatua de Sun Tzu en Japón, ¿no? Porque usted dice, bueno, ¿por qué hay una estatua de un general chino en Japón? Porque es apreciado y reconocido por su influencia. Japón también tuvo un periodo llamado de los reinos combatientes, pero muy posterior, no tiene nada que ver con los reinos combatientes de China, que fue hacia 1500, 1600, que todas esas películas que usted ve de los samuráis,
se desarrollan en esa época, precisamente cuando Japón estaba dividida y estaba luchándose por la unificación. Los grandes generales de esa época también eran estudiosos de Sun Tzu. Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu, que fue el ganador y el que logró unificar al Japón, y se acabaron las guerras y empezó el periodo Tokugawa, ¿verdad? Fue un seguidor de Sun Tzu. Si venimos más hacia el presente, señor director, si es tan amable, nos puede mostrar la siguiente imagen en pantalla. Aquí tenemos ni más ni menos que al almirante Togo, no confundir con Tojo, con Toyo. Togo fue almirante a comienzos del siglo XX. Él fue el artífice de la victoria naval sobre los rusos en la guerra ruso-japonesa. Él era un estudioso de Sun Tzu. En la siguiente imagen vemos a otro estudioso de Sun Tzu. Esta imagen sí la reconocerá todo el mundo. Es Mao Zedong, que basó muchos de sus conceptos de guerra de guerrillas en las enseñanzas de Sun Tzu. Por ejemplo, Sun Tzu decía que el peor error es atacar una ciudad defendida, porque el número de bajas sería insostenible. Y Mao siempre evitaba atacar las ciudades hasta que las ciudades, como él decía, estuvieran listas para caer como fruta madura. Entonces, son principios militares que ya están postulados por Sun Tzu hace 2500 años, como usted señala, que todavía tienen vigencia en el día de hoy. Otra figura muy importante, y es la última imagen que trajimos, ese señor que está en pantalla es el general Giap, que participó en la guerra de Vietnam, primero contra los franceses y luego contra los americanos. Giap fue en la batalla de Dien Bien Phu, logró derrotar decisivamente a los franceses. Y usted dirá, bueno, ¿cómo fue que Giap pudo derrotar a los franceses y después a los americanos? En el caso de la batalla de Dien Bien Phu, sorprendió completamente a los franceses, porque los franceses no se esperaban que en la zona donde ellos se habían atrincherado, pudieran los vietnamitas atacarlos con artillería. ¿Qué pasó? Que ellos desmontaron las piezas de artillería y los cargaban en mulas y hasta a hombro de los soldados para llevarlos a esa posición. Un sitio donde los franceses dijeron, es imposible que aquí pongan cañones. Y fue por ese elemento de la sorpresa y la inteligencia. Y de la inteligencia, logró colocar esas piezas de artillería y ahí tenían a los franceses rodeados por piezas de artillería en un caldero. Esa fue una de las grandes victorias militares del general Giap. Y también con los americanos, fue el artífice de la campaña de la ofensiva del Tet. El Tet es el año nuevo en Asia, ¿verdad? Que generalmente es un año lunar, generalmente cae en enero o en febrero. En el año 1968, la ofensiva del Tet, hacia finales de enero 21, si mal no recuerdo, Giap coordinó una ofensiva tanto de las fuerzas del Vietcong como de las fuerzas del Vietnam del Norte, que atacaron simultáneamente en prácticamente todo el territorio de Vietnam del Sur. No solo todo el territorio de Vietnam del Sur, sino hasta la capital Saigón e incluso la embajada americana. Los marines, la infantería de marina de los Estados Unidos tuvo que salir a defender a plomo limpio a la embajada americana porque los Vietcong colocaron explosivos en el muro de la embajada y entraron en el terreno de la embajada. Pero ya eso fue al final. Eso estamos hablando del año 1968. Fue una ofensiva que tuvo una sorpresa absoluta y que descolocó por varios días a las fuerzas estadounidenses. Al final las fuerzas estadounidenses se repusieron y recuperaron todo el terreno. Pero desde ese punto en adelante, la guerra desde el punto de vista psicológico había estado perdida para los Estados Unidos. Ahí es cuando Estados Unidos decide, hay que salir de Vietnam. Lo decide... O sea, los estrategas americanos, estamos hablando de una época que ya estamos aquí, por lo menos en el caso correcto. mío. En ese momento que suponemos que este país tiene toda su inteligencia, tiene todo el poder, ¿estos señores se le van por arriba de ese poder, de esa inteligencia, o es que los Estados Unidos entregan ese poder? Es que es una derrota psicológica, porque una de las cosas que dice Sun Tzu es que hay que conocer al enemigo, pero es que incluso hay que hacerle perder la razón. El objetivo militar es ganar, ¿no? Pero es ganar al menor costo posible, de la manera más expedita. Pero si usted logra descolocar, hacer perder la razón a su enemigo, usted ha ganado la guerra. ¿Usted cree que en estos momentos lo que está haciendo ISIS, el Estado Islámico es queriendo hacer que se pierda la razón? Porque está regado por todos lados.
En cierta una medida, táctica en que cierta medida, está siguiendo también a Sun Tzu. bueno, es lo que llamamos una táctica terrorista en el sentido estricto de la palabra, de inducir terror. Entonces, cuando esta gente monta esos videos en la internet de ciudadanos americanos, franceses, británicos, siendo decapitados, lo que está tratando es de precisamente crear ese terror y dar una imagen de fuerza que no es necesariamente la que ellos tienen. Entonces, en cierta medida podríamos decir que están siguiendo, no sé hasta qué punto ellos estén inspirados por las teorías militares de Sun Tzu o si lo han leído, pero sin duda alguna esto es una táctica, digámoslo así, muy típica de las Igual que la insurgencias. guerrilla. Por La supuesto. guerrilla que hubieron del gobernante en Cuba y de todo esto Bueno, de hecho, en América Latina, en todos lados. ¿Esa guerrilla de dónde vinieron? Bueno, de hecho hemos señalado a Mao cómo fue muy influido por Sun Tzu y la obra de Mao de Guerra de Guerrilla fue influyente en todos los movimientos guerrilleros que surgieron en los años 60 a lo largo de no solo de Latinoamérica, sino en África y en Asia, lo que llamamos el tercer mundo. Todos esos movimientos tuvieron indirectamente influencia de Sun Tzu a través de Mao. Ahora, ya Sun Tzu ha estado traducido a los lenguajes occidentales desde el siglo XVIII. Sun Tzu, el primer traductor de Sun Tzu es un jesuita francés que publica una traducción en 1782. Se considera una traducción, no sabemos si Napoleón leyó El arte de la guerra de Sun Tzu, pero ya existía en vida de Napoleón. Lo que se le critica a la traducción de Amyot es que era una traducción muy mediocre. La traducción más conocida ya es en el siglo XX. En 1910, un reputado sinólogo, Lionel Giles, hace la traducción al inglés y es una traducción bastante buena y que ha servido de base para muchas de las traducciones que conocemos hoy en día. Yo creo, mis queridos televidentes, que hemos aprendido muchísimo hoy, una vez más, con este gran historiador que traemos aquí a ustedes, el profesor Henry Georgette. Yo creo que debemos tener todo esto en cuenta para el avance tan grande que están teniendo nuestros enemigos en el mundo entero, utilizando algo que fue hecho hace 1500 años, ¿no? 2500 años, exactamente. Sin más, dándole las gracias al profesor, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.